Ya está.
Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al Seminario Permanente Entornos y Narrativas Digitales en la Academia. Agradecemos muchísimo la presencia de la audiencia, agradecemos muchísimo la presencia del especialista que nos acompaña el día de hoy, el doctor Juan Carlos Ortiz Nicolás, que nos va a compartir el tema de experiencia de usuario. Esta sesión la vamos a dividir en 4 módulos. La primera será ¿qué es la experiencia de usuario? La segunda va relacionada con la interacción persona-objeto, la tercera con el contexto y la cuarta con la experiencia de autonomía. Les pedimos que, estos 4 módulos los invitamos a que vayan formulando las preguntas. Vamos a hacer una pausa al finalizar cada módulo para poder interactuar con nuestro ponente. Y entonces, bueno, pues vamos a dar inicio. Y voy a leer primero la semblanza del doctor Juan Carlos para darle la palabra y podemos iniciar. El doctor Juan Carlos Ortiz Nicolás es diseñador industrial egresado de la UNAM, maestro en ciencias con especialidad en diseño para la interacción por la Universidad del Tecnológico de Delft, Holanda. Doctor en filosofía con especialidad en experiencia de usuario por Imperial College of London y actualmente es coordinador del posgrado en diseño industrial de la Facultad de Arquitectura. Desarrolla investigación en los campos de diseño para la innovación social, diseño para la experiencia. Su último libro publicado es La innovación social y diseño, publicado por la UNAM. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le damos la más cordial bienvenida y adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme. Voy a compartir mi pantalla para iniciar. Adelante. Muy bien. Bueno, buenos días. Muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contento de participar en el Seminario Entornos y Narrativas Digitales, el cual es organizado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Y me causa mucha alegría porque el instituto es la entidad participante del posgrado en diseño industrial. Entonces, este es un medio por el cual nosotros podemos fortalecer lazos entre las dos entidades y espero que otros profesores puedan participar en este tipo de eventos del posgrado o también de nuestro posgrado tenerlos de invitados. El día de hoy yo voy a hablar de este tema, experiencia de usuario y medio para generar nuevas estrategias de diseño. Y ¿cuál es el objetivo de esta sesión? Como lo estaba mencionando Noemí, vamos a abordar 4 temas. Primero voy a dar una introducción al concepto de experiencia de usuario y después de 3 estrategias que hemos estado desarrollando para considerarla en el proceso de diseño. Todo esto con el fin de generar un medio de comunicación entre esta ponencia y los participantes. Bueno, voy a iniciar. ¿Qué es la experiencia del usuario? Para lo cual voy a usar algunos modelos y definiciones. La experiencia humana ha sido un campo de estudio muy amplio y de mucho interés por diferentes disciplinas. Podemos considerar a la filosofía como una de las disciplinas que la ha considerado con mayor profundidad y también a la sociología o la antropología, algunas áreas de estas disciplinas. Y a partir de ello yo retomo para iniciar este concepto del centro gelatinoso, porque justamente retoma o le da una característica subjetiva, es decir, cuestiona un poco esta idea de la objetividad y al mismo tiempo retoma estos tópicos entrelazados que existen en el cuerpo, en el ser, como son los estados afectivos, los sentimientos, las emociones, las vivencias que yo voy teniendo, las relacionadas al amor, al humor, a la ira, a los insultos, a los juegos, a las fantasías. Todo eso es parte de la experiencia, es parte de lo que nos hace ser individuos y al mismo tiempo lo que va generando que nuestras vidas o nuestras experiencias sean particulares. Una vez que ya di esta pequeña descripción a partir del pensamiento filosófico, de manera muy general, por supuesto, voy a ahora aterrizarlo hacia la perspectiva del diseño. Y para eso voy a utilizar 3 modelos.
Aquí esta propuesta la desarrolla Mark Hassenhall, que es un investigador alemán, y bueno, él menciona que la experiencia surge de las acciones entrelazadas de percepción, acción, motivación, emoción y cognición en el diálogo con el mundo, lugar, tiempo, personas y objetos, ¿no? Y entonces ahí vemos también los antecedentes de este centro gelatinoso, donde comenzamos a visualizar todas estas características que son parte del individuo. Pero él además presenta este modelo, y es el que voy a explicar, en donde está el ser y el mundo. Y el ser y el mundo está mediado por artefactos en este momento, o en este contexto. Y él explica que estos productos interactivos, porque ese es el término que él usa, establecen la relación entre el ser y el mundo a partir de tres metas: las metas motrices, las metas del hacer y las metas del ser. Por ejemplo, yo tengo mi teléfono celular y las metas motrices están asociadas a la información, a las teclas que yo voy utilizando. Las metas del hacer, por ejemplo, a la actividad de dibujar, de escribir. Me voy a enfocar en escribir. Yo puedo chatear y mandar un mensaje. Y las metas del ser están orientadas al fin que busca la persona al usar este objeto, que posiblemente puede ser mandarle un mensaje a su esposa, a estar en contacto con seres queridos del individuo, y a eso se refiere las metas del ser, al tener contacto con las personas que él o ella considera relevantes. Esas serían esas motivaciones finales que en muchas relaciones que nosotros tenemos con los objetos son las que dictan la razón por la cual nosotros nos relacionamos con ellos. Y bueno, la última parte que me gustaría mencionar es que en el cuadrado que menciona experiencia, bueno, la única diferencia que Hassenhall explica a través de este modelo es que la experiencia del usuario es solamente una dimensión de la experiencia humana, y por eso el producto está enmarcado dentro del concepto de experiencia. Otro modelo que desde mi perspectiva comunica de manera efectiva que es la experiencia, es el sugerido por McCarthy y Wright. Y ellos proponen este modelo como un medio para hacer que los diseñadores y académicos comencemos a pensar con mayor claridad sobre la tecnología desde una perspectiva de la experiencia. Y para eso, ellos proponen el concepto de hebras de la experiencia. Y es muy importante esta idea porque justo tratan de comunicar el entrelazado entre los diferentes factores que están involucrados en la experiencia. Ellos hablan que hay 4 hebras. La hebra sensual se ocupa del compromiso sensorial, es decir, todos estos factores que están relacionados con los sentidos y que en cierta medida en la práctica del diseño y en otras disciplinas también se abordan como la experiencia estética, ¿no? La gratificación de los sentidos. Bueno, está la hebra emocional, en donde también hablamos de todos estos estados afectivos, como pueden ser los estados de ánimo, los sentimientos y las emociones, como pueden ser la alegría, la frustración, la inspiración, etcétera. Y ese es otro de los componentes de la experiencia. Después está la hebra compositiva, que se ocupa de las relaciones entre las partes y el todo de una experiencia. Es decir, los factores que están involucrados para que yo pueda realizar una actividad, y esa actividad, bueno, de alguna manera va a impactar en la experiencia que yo tengo. Y finalmente, la hebra espacio-temporal. Aquí ellos consideran que hay dos espacios, el privado y el público, y esos dos espacios impactan directamente las actividades que realizamos y la experiencia que tenemos, ¿no? Por ejemplo, esto lo podemos ver cuando se publica algo privado en esferas sociales, y bueno, eso tiene un impacto directo para el individuo o la persona. Y segundo es el temporal, porque la experiencia se va modificando a través del tiempo. Entonces voy aquí a utilizar un ejemplo de un restaurante para continuar con esta explicación. Yo puedo ir a un restaurante y sentir la experiencia a partir de la hebra compositiva, es decir, cómo está organizado el espacio, cómo me atienden los meseros.
cómo se presenta el menú, eso sería parte de la hebra compositiva. A partir de ahí, yo también puedo tener ciertas emociones. Si el lugar es muy atractivo, probablemente voy a sentir inspiración, alegría, y quizá esa es una de las razones por las cuales yo voy. Pero las emociones no solamente van a estar asociadas al espacio, también pueden estar asociadas al trato y también a la calidad de los alimentos, a cómo me resulten esos alimentos. Si todo el espacio es muy atractivo, pero los alimentos pues no tienen sabor, probablemente voy a tener una gran desilusión. Y bueno, lo sensual está asociado a todos estos factores sensoriales, que no solamente, bueno, ahí también comenzamos a ver que está relacionado el espacio, pero también los alimentos, el espacio a la distribución que existe en ese restaurante, y la hebra temporal considera las veces o la relación que yo voy generando con ese restaurante. A lo mejor hace muchos años yo primero fui ahí con mi novia y ahora voy con mi esposa y después voy con mi hijo. Y todo eso está asociado a esta hebra espacial. Entonces, nuevamente, a partir del ejemplo que yo les doy, una de las cosas que quiero comunicar es esta idea que ellos presentan de cómo todos los factores están relacionados, pero al mismo tiempo, cada una de las hebras nos ayudan a pensar los factores que van a impactar una experiencia. A partir de los modelos que acabo de mencionar y otros que no estoy presentando este día, yo hago esta definición de la experiencia y bueno, también la acompaño de un modelo. La experiencia de usuario es la evaluación o juicio general que surge de un proceso. Y ese proceso al menos involucra 4 factores, que son el usuario o la persona, la interacción, el artefacto o el contexto. Y todo eso está enmarcado dentro de la experiencia humana. Entonces, hay un usuario, una persona que tiene valores, necesidades, motivaciones, sensorialidad, y todo eso contribuye a la experiencia a través de la interacción. O sea, si no hay una interacción con un objeto, en realidad no podemos hablar de experiencia del usuario. Debe de haber una interacción y la interacción es el medio para cumplir tareas o actividades con el apoyo de un objeto. Aquí yo le llamo artefacto, pero un artefacto también puede ser un objeto como una aplicación, una interfaz, o también puede involucrar la idea del servicio. Y estos objetos generalmente, perdón, se me movió mi presentación. Estos objetos generalmente tienen 3 funciones. La función estética, que está asociada a la gratificación de los sentidos, la instrumental, que está relacionada a para qué sirve el producto, y la simbólica, es decir, yo qué cualidades le asigno al producto. Por ejemplo, puede que sea un restaurante lujoso y esa ya es una cualidad asociada a lo simbólico. Y esto está insertado o está enmarcado en un contexto, es decir, la experiencia siempre está situada. Y eso nosotros lo llamamos que está situada en un contexto particular. Y a partir de eso, bueno, también nosotros hemos desarrollado estructuras del contexto. Por ejemplo, la social, que es si a una persona me acompaña o no, o la situacional, que este sería un ejemplo claro de lo que está ocurriendo ahorita. Este seminario generalmente se realiza de forma presencial, pero por la situación en la que estamos ahorita, lo tenemos que hacer a distancia. Más adelante voy a explicar con mayor profundidad el tema del contexto, pero bueno, estos son 4 elementos que muchos autores han identificado que tienen un impacto directo en la experiencia del usuario. Ahora, aquí solamente, ya para cerrar un poco este primer módulo, una cosa es entender la experiencia del usuario y otra, implementarla en la práctica del diseño. Esta es una silla, aquí voy a presentar dos sillas. Esta es una silla que se llama la Not Chair, diseñada por Marcel Wanders. Y él explica que esta silla, él estaba buscando una exploración formal a partir de la búsqueda del uso de nuevos materiales. Entonces generó este tejido le aplica una resina y hay un molde, la resina fragúa y genera esta silla, ¿no? Uno se sienta en ella y realmente es muy cómoda, pero una de las características que tiene esta silla es que es muy ligera. Uno la agarra y en realidad no pesa nada. Eso me genera una experiencia, pero eso no significa que el diseñador haya pensado que quería diseñar una experiencia.
doy la explicación de cómo surgió el proceso de diseño justo porque hay una intencionalidad. Y ese es uno de los factores más importantes en el momento de diseñar experiencias. Aquí presento otra silla, que es la silla Spoon Chair, que fue diseñada por Heatherwick. Y aquí vemos cómo el diseñador realmente, el punto de partida es generar una experiencia divertida. Y entonces genera esta especie de trompo donde las personas se pueden sentar, pueden girarse y bueno, eso causa sonrisas en las personas. Entonces, el punto a comunicar aquí es que nosotros, si realmente vamos a diseñar experiencias, tenemos que tener la intención de lograrlo. Tomar el punto de partida a la experiencia, y aquí también esta es otra justificación, porque es importante tomar de punto de partida la experiencia, porque reconocemos dimensiones que no habíamos considerado antes, como los sentidos, las emociones, las vivencias, los deseos. Esa es la razón por la cual desde hace algunos años se comenzó a trabajar este concepto. Ahora, ¿cuál es la síntesis de este primer módulo? Bueno, primero, la experiencia es un proceso holístico. Tenemos que olvidar esta idea de mente y cuerpo, que son dos entidades diferentes. En realidad, si hablamos de experiencia, es un factor integral en el cual están integrados mis pensamientos, pero también mis sensaciones. Dentro de la práctica del diseño, esto creo que sí es interesante, no es suficiente la explicación de una definición. También se han utilizado modelos para comunicar la complejidad. Quizá también es una de las características del pensamiento de diseño que tratamos de comunicar conceptos a través de dibujos, por denominarlos de alguna manera. Ahora, la diferencia entre la experiencia humana y la experiencia del objeto, o la experiencia del usuario, perdón, es que nos enfocamos en interfaces, en productos o servicios. Es un concepto más concreto. Y bueno, aquí también me gustaría mencionar esto porque desafortunadamente se piensa que si yo soy diseñador de aplicaciones digitales, ya automáticamente soy diseñador de experiencias, y eso no es así, o es uno de los argumentos que yo voy a desarrollar en esta sesión. Yo puedo diseñar aplicaciones digitales y eso no significa que automáticamente estoy considerando la experiencia de las personas. Y bueno, si quiero diseñar experiencias, debo de considerar al menos 4 factores: la interacción, el contexto, el objeto, el artefacto y, por supuesto, la persona. Y el punto de partida del proceso es la experiencia, es decir, ¿cuál es esa experiencia que yo quiero diseñar? Por ejemplo, en el caso de la silla Spoon Chair, Heatherwick dijo, yo quiero generar diversión. Y entonces, a partir de ahí, él establece esta propuesta. Bueno, esta es la introducción al primer módulo. Entonces, aquí me gustaría saber si hay alguna pregunta para que yo la pueda responder antes de iniciar el módulo de interacción. Muchas gracias, doctor. Sí, la experiencia de usuario, bueno, ahorita en lo que nos llegan más preguntas, la experiencia de usuario, para empezar o comenzar en el caso de interfaces, por ejemplo, de interfaces para aplicaciones web, para empezar a diseñar, en realidad tenemos que partir precisamente del contexto del usuario al que va dirigido, de las características de interacción con Internet, por ejemplo. Entonces tenemos que conocer todas las necesidades que tiene el usuario al entrar a una aplicación para poderle generar y poder satisfacer las necesidades, tanto de la institución de informar y comunicar, como de la audiencia que llega a visitar ese sitio, de la información que necesita o lo que entra a buscar a un sitio web, y que lo encuentre obviamente de manera fácil, de manera clara, y que le sea relevante, ¿no? Para él, y para esto tenemos que dirigir el diseño enfocado precisamente al tipo de usuario al que vamos dirigidos. Así es, esos son factores fundamentales. Y a partir de eso, lo que yo sugiero es que se defina cuál es esa experiencia meta. Por ejemplo, hay algunos autores que recurren a las necesidades psicológicas universales. Una de ellas es la autonomía. Y entonces, la autonomía tiene una definición, la voy a explicar más adelante, y esa es la meta de diseño. Por ejemplo, en algunos otros casos puede ser la experiencia divertida o la experiencia de sorpresa, o incluso buscar la satisfacción, que tiene un nivel en términos de activación emocional más bajo. En algunos casos eso es suficiente porque
tampoco es necesario que en todos los momentos, haya una activación alta asociada, por ejemplo, a la dimensión afectiva, como puede ser la alegría, ¿no? Que me genera mucha activación en el ser y eso me excita y bueno, en algún momento también me puede cansar. Pero sobre todo también pensándolo en emociones negativas, que eso generalmente ocurre mucho en las interfaces digitales y un ejemplo muy concreto que también más al rato voy a mencionar es la frustración. Si no podemos completar una tarea, nos genera frustración y la frustración es una emoción de alta activación que pues genera mucha incomodidad en las personas. Sí, exactamente. Bueno, yo tengo aquí una duda. Mencionabas que tiene que ver con el contenido, bueno, perdón, persona interactuando con un objeto en un contexto y momento determinado. Y eso es como lo que tú estás pensando cuando lo estás diseñando, ¿no? Yo quiero que esto se use de esta manera y que tengamos esta experiencia. Pero en este momento donde todo el mundo está conectado en todos los lugares, ¿cómo puedes tener control de eso? O sea, yo puedo pensar que van a tal vez a revisar mi sitio o mi aplicación desde su sala, porque es un sitio, no sé, de relajación, de juegos, lo que quieran. Entonces me imagino que lo van a hacer en su sala. Pero también lo pueden hacer en el metro. O lo pueden hacer mientras están esperando consulta en el ISSSTE. O lo pueden hacer en muchos lugares. Entonces, el contexto y el momento determinado en realidad, yo creo que a estas alturas ya es como muy poco controlable, ¿no? Sí, o sea, ese es uno de los retos más importantes en el diseño de experiencias, porque justo, o sea, hay muchos contextos. Otro ejemplo muy claro es el teléfono celular, ¿no? Yo lo puedo utilizar en mi casa, en mi oficina, para diferentes fines. Yo lo asocio a dos factores, o sea, dentro de la experiencia del usuario, sería uno, efectivamente el contexto impacta directamente a la experiencia. Si yo estoy en mi sesión de Zoom afuera, pues no voy a poder tener un buen contraste y no voy a poder verlos y tampoco voy a escucharlas bien. ¿Qué tanto control tiene el diseñador? Pues no tiene todo el control, porque también tenemos que considerar que las personas son entes activos. Entonces debe de existir, pues, por un lado, el compromiso del diseñador para tratar de entender estos diferentes contextos y tomar decisiones, pero también reconocer que no puede generar soluciones que sean completas. Hay algunos autores que dicen que nosotros, o sea, los que generamos objetos, solamente generamos propuestas que cumplen el 50%, porque el otro 50% depende de las personas. Y aquí una de las cosas que sí me gustaría recalcar es que tenemos que considerar que las personas tienen motivaciones, intereses, y esos intereses también hacen que tengan un impacto directo en los objetos. Esa es una discusión que hemos estado tratando de abordar en el diseño asociada a la agencia, ¿no? ¿Qué tanto impacto un diseñador puede tener en un cambio social? ¿Y qué tanto reconocimiento se asigna a dicho cambio social desde los individuos que conforman esa sociedad? Entonces, efectivamente, también hay una idea asociada al control, que es el control percibido. Lo que yo puedo percibir no necesariamente es real. Sí, no, son como demasiados factores. Ahorita que hablabas de la motivación, por ejemplo, en algún momento me tocó diseñar un curso en donde la gente que iba a entrar a tomar ese curso, lo que teníamos que saber es que era obligada. No era un curso que la gente iba por cuenta propia a buscar, sino que la empresa los estaba obligando a tomar ese curso. Entonces había que considerar eso porque ya de entrada la gente iba a tener como cierta resistencia al curso. Entonces, al momento de planear y de diseñar el curso, había que considerar ese elemento. Muy bien, bueno. No sé si hay alguna otra pregunta asociada a esta introducción y si no, paso al siguiente módulo. Tenemos un comentario de Ignacio Urbina que él menciona que son modalidades de experiencias en contextos, escenarios. Sí, o sea, bueno, eso también está asociado al cuál es la experiencia que tú quieres generar y, bueno, insertada en un contexto particular. Y bueno, tú también puedes generar escenarios, ¿no? Esos escenarios te sirven para ir visualizando esas diferentes situaciones que potencialmente te van a ayudar a generar productos que generen mejores experiencias. Muchas gracias, Ignacio.
entonces igual podemos pasar ya al módulo 2 o tenemos... ¿Hay alguna otra pregunta? No, adelante. Muy bien. Bueno, ahora voy a hablar de manera breve de la interacción. Bueno, la interacción es uno de los conceptos clave que construyó el tema de la experiencia. La interacción, hay algunas definiciones que dicen que es la acción que determina un comportamiento entre un objeto y una persona. Pero la métrica final, es decir, la decisión final, siempre la tiene el individuo. Porque el individuo es quien decide relacionarse con el objeto para un fin concreto. Ahora, la interacción es el medio más básico de relación que tiene una persona con el objeto. Por ejemplo, yo aquí tengo este marcador, estoy interactuando con él, pero no lo estoy usando. Es el medio que me permite generar algunas tareas y actividades, pero no es equivalente al uso. Es simple y sencillamente la primera relación. Ahora, hay diferentes ideas en torno a esto. Aquí me voy a recurrir a las ideas de un filósofo alemán que se llama Husserl, para explicar estas dos dimensiones y para decir también que la interacción se puede estudiar desde diferentes enfoques. Husserl explica el concepto de noesis. Yo aquí presento la imagen de una persona que tiene un videojuego y entonces el noesis refiere al acto mental. A lo mejor yo lo veo en el aparador y digo, ese videojuego me llama la atención. O lo veo en la publicidad y cacha mi atención. Entonces, además de eso, puedo recordar que jugué con el videojuego y eso me va a detonar ciertos sentimientos. Incluso puedo desear volver a jugar con el videojuego o simple y sencillamente también puede estar en mi sala y lo puedo estar viendo y contemplando. A eso se refiere este concepto. Pero ahí está involucrada la interacción porque yo estoy teniendo una relación entre el objeto y la persona. Husserl maneja otro concepto que es el noema, y el noema hace referencia al contacto directo con el objeto. Con el objeto yo ya lo puedo observar, ya lo puedo rotar, puedo tener una imagen real, o al menos desde mi percepción, de la construcción de ese objeto. Y ese objeto puede cambiar incluso mi realidad. Pero no va a suceder que yo modifique formalmente o físicamente dicho objeto. Entonces, este es otro nivel de interacción en donde yo ya me involucro de manera directa con el objeto en términos sensoriales y a partir de ahí comienzo a generar una realidad. ¿Por qué es importante esto? Porque algunas veces dentro de la disciplina del diseño generamos diferentes tipos de objetos. Por ejemplo, los diseñadores gráficos trabajan mucho con la dimensión que se denomina noesis, ¿no? Y los diseñadores industriales más con la dimensión que denominamos noema, pero en diferentes momentos las dos están involucradas. Hay otro concepto que nosotros le denominamos estilos de interacción. Los estilos de interacción son información que está integrada en el objeto. También este concepto está relacionado a las afordancias, que le dan pistas de uso al usuario. Por ejemplo, esta es una máquina de escribir que en cierta manera informa la interacción que se tiene con una laptop. Las personas ya tenemos una idea de cómo funciona la máquina de escribir y entonces ese concepto lo usan los diseñadores y lo implementan en este tipo de productos. Y también está este concepto de interacción novedosa, o un estilo de interacción novedosa, en donde las personas no tienen que aprender algo completamente nuevo para relacionarse con el objeto. Aquí les voy a presentar un pequeño video para comunicar de manera más efectiva cómo funciona este instrumento musical. Creo que está sin audio. No, ahorita va a iniciar.
Bueno, lo que quiero comunicar con estos dos ejemplos es que las decisiones que van tomando los diseñadores a partir de la interacción va a afectar la experiencia. En el primer caso, podemos decir que la experiencia es un poco más familiar porque la persona ya sabe cómo relacionarse con el objeto. Pero en el segundo caso, en la React Table, las personas realmente tienen que involucrarse, aprender, porque no hay un antecedente directo. No es un instrumento musical que a lo mejor nosotros conozcamos cotidianamente, y entonces eso implica que yo tengo que comenzar a relacionarme de manera más directa con dicho instrumento. Y eso impacta directamente a la experiencia. A lo mejor el hecho de que yo me tenga que involucrar, quizá al inicio me genera frustración, pero conforme voy dominando al objeto, pues ya puedo sentir alegría o inspiración. Ahora, también retomé este ejemplo de instrumento musical porque nosotros podemos interactuar con estos sonidos, con canciones. Y eso también nos ayuda a analizar qué cualidades tiene, cuáles son esas propiedades. Por ejemplo, en Latinoamérica podemos escuchar las cumbias y tenemos timbre, tiene un cierto timbre, una duración, una intensidad, un ritmo, una armonía. Y si bien cuando bailamos este tipo de música no estamos asociados o no estamos pensando, tiene esta entonación o tiene esta armonía, sí reaccionamos ante los sonidos. Y potencialmente los músicos sí consideran estos factores para crear esa interacción. Entonces retomo esta metáfora porque es un poco lo que hemos estado haciendo algunos investigadores. Tratamos de entender cuáles son esas propiedades de interacción para informarlas a los diseñadores y entonces ellos puedan decidir cuáles son las propiedades óptimas para el ejercicio de diseño que van a realizar. Por ejemplo, aquí yo presento dos conceptos. Uno es fluida y presento una tableta digital. Yo tengo aquí mi pluma. Y entonces la interacción es fluida porque en cierta medida yo ya estoy relacionado a dibujar de forma digital con esta pluma. Y a eso, en términos de interacción, le denominamos fluidez. Es decir, no me detengo o cada vez que genero líneas, los trazos son continuos. Y eso no sucede si yo estoy dibujando paso a paso, con un mouse, en donde tengo que moverlo, tengo que darle clic, tengo que generar una interacción diferente en la actividad de dibujo en términos generales. Entonces aquí lo que estoy hablando es que estamos generando una dimensión asociada a una propiedad de interacción que va de lo fluido a paso, y eso también lo podemos analizar con otros objetos. Por ejemplo, IKEA, ¿no? Los muebles que desarrolla IKEA, pues todos son paso a paso, y algunas veces pues ni es tan claro los pasos que debes de seguir. Y bueno, a partir de eso hemos establecido una serie de dimensiones con explicaciones de cada una de las dimensiones y algunos videos. Por ejemplo, tenemos esta dimensión que le llamamos inmediata retrasada.
y tenemos dos cámaras, ¿no? En la cámara digital, yo una vez que tomo la foto, puedo ver de manera inmediata el resultado. Y si no me gusta, pues la borro. Pero en las cámaras análogas, la reacción es retrasada. Yo me tengo que esperar algunas horas o incluso días, y eso es para ver el resultado final. Entonces, las dos van a impactar la experiencia, porque si bien en la reacción inmediata yo puedo eliminar las fotos que no me gustan, el hecho de tener una fotografía tomada por una cámara análoga y esperar todo ese tiempo para ver el resultado, ya va a tener un impacto. A lo mejor la frustración no va a ser tanta, porque pues yo ya sé que es un proceso diferente. Aquí yo tengo la liga de interacciones propiedades. Ese es un sitio que creamos para presentar estas dimensiones. Voy a hablar de otras dos y después voy a explicar cómo la estamos utilizando, pero ahí pueden encontrar la información. Este es otro video. Y aquí una de las cosas interesantes, presentamos lo que es la interacción directa-indirecta. Y esta dimensión involucra a las dos. Les voy a poner el video y trae una descripción. Esta es una interacción indirecta, ya que cuando pierdo el celular puedo localizarlo a través del smartwatch. Solo es cuestión de presionar el área indicada. Bueno, entonces aquí vemos cómo la interacción puede ser directa e indirecta. La persona está utilizando su reloj para encontrar una aplicación y esa aplicación le permite interactuar de manera indirecta con su teléfono celular. Entonces esa es otra dimensión que nosotros podemos considerar al momento de diseñar objetos digitales. Y bueno, esta es otra dimensión, control-restricción. En algunas cosas o en algunas situaciones las personas deben de tener el control, por ejemplo, al manejar el automóvil, ¿no? La persona mueve el volante, las velocidades, los pedales. Él tiene el control de esa situación en particular con ese producto. Pero en algunos casos esto no debe de ser así. Por ejemplo, en las montañas rusas, donde la persona pierde el control para vivir una experiencia intensa. Este es un ejemplo también muy sencillo que encontré, que busca representar esta idea de restricción en donde una persona dice de manera aleatoria, quiero que me encuentres un número, y bueno, lo único que hace la persona es darle clic a la interfaz, y bueno, el sistema genera este número aleatorio. Entonces ahí vemos cómo la persona puede tener control en una parte, pero el sistema reacciona de tal forma que ya se elimina esa idea de control. Otra idea asociada a la interacción es esta dimensión, evidente encubierta. Nosotros sabemos que si le deslizamos la pantalla del teléfono celular, nos salen más funciones de dicho producto, y algunas veces, como lo estaba mencionando hace ratito, se oculta de manera intencional funciones particulares. Por ejemplo, este es un caso que a mí me ha ocurrido de manera recurrente. Yo tuve un problema con mi banca en línea, trato de generar una queja en la aplicación digital y me la he pasado horas tratando de encontrar dónde puedo generar mi queja y pues no lo encuentro, ¿no? ¿Y qué es lo que genera en mí? Frustración. Entonces, yo también aquí entiendo, y por eso cuestiono el hecho de que los bancos digan que generan experiencias placenteras, porque pues yo nunca me he reído con una de estas aplicaciones digitales. Lo único que logran a lo mejor es generar satisfacción, pero es ahí también cuando ya vemos las diferencias en términos de experiencia. Algunas son más neutras que otras. Y en ese sentido, pues lo único que yo requeriría por el banco, pues es que me permita realizar las tareas que quiero. Evidentemente, pues el banco, si no me permite a mí hacer las quejas, pues tiene menos trabajo que realizar. Entonces, ahí también vemos cómo estas propiedades de interacción pueden ser utilizadas para fines específicos. Algunos van a beneficiar al usuario y otros van a beneficiar a la compañía para quien se está diseñando. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, nosotros presentamos definiciones, videos, y les presentamos estas dimensiones a los diseñadores y les decimos, a ver, de acuerdo al producto que tú vas a diseñar, ¿cuáles son esas propiedades que tú crees que son interesantes? Y entonces comienzan a decir, bueno, creo que es inmediata,
es directa, es encubierta. Y bueno, voy a explicar de manera verbal de qué se tratan las otras. Aproximada exacta es algunas veces, si yo toco la pantalla, ya reacciona. Eso es aproximada. Y exacto, debo de darle clic en un botón con una ubicación en específico. Constante y cambiante, algunas veces las interfaces van cambiando dependiendo del dispositivo. Entonces a eso se refiere esta dimensión de interacción. Esperada y inesperada, bueno, si yo le doy clic al botón de encendido de la computadora, espero que se prenda, pero algunas veces los productos reaccionan de otra manera que me genera sorpresa. Y bueno, lenta y rápida está asociada a la dimensión de qué tan rápido reacciona un objeto. Entonces, la idea es que los diseñadores comiencen a reflexionar en estas propiedades de interacción, definan cuáles son y las asocien a la experiencia deseada. Y con base en ello, tomen decisiones informadas que permitan determinar cómo la interacción va a influir de manera directa a la experiencia. Ahora, yo espero que haya algunas dudas respecto a cómo estamos implementando esta herramienta, por eso en estos momentos voy a ir a la síntesis y con esto cerraríamos el módulo de interacción para abrir el micrófono a dudas de la audiencia. Primero, este lenguaje, videos, buscan fomentar en los diseñadores y en todas las personas que están involucradas en el desarrollo de este tipo de objetos, que se den cuenta que la interacción tiene un impacto directo en la experiencia. Quizá el ejemplo más claro que traté de dar el día de hoy es el de la máquina de escribir versus el nuevo instrumento musical. Y eso va a tener un impacto directo en las emociones y por lo tanto en la experiencia que yo pueda tener. Segundo, proponer una serie de propiedades asociadas a la interacción. Y dar ejemplos o dar explicaciones de a qué nos referimos con esas propiedades y además presentar algunos videos porque también nos dimos cuenta que las explicaciones no eran suficientes. Tenemos que hacer representaciones de cómo se ocurre esta interacción para que queden más claros los conceptos. Entonces consideramos que esa es una aportación. Seguimos trabajando en los videos, pues algunos no son de tan buena calidad como esperamos, pero también pensamos que ese es un área de oportunidad. Cuando hemos utilizado estas herramientas, sobre todo las hemos utilizado a nivel licenciatura, bueno, las experiencias que nos dicen los alumnos es que realmente comienzan a ser conscientes de estas características. Y estos conceptos tampoco se ven en una enseñanza tradicional del diseño. Solamente se comienzan a abordar una vez que se comienza a retomar el concepto de experiencia del usuario. Y también lo que hemos aprendido es que puede ser una estrategia creativa. Por ejemplo, les preguntamos a los alumnos, ¿qué sucede si en vez de utilizar la propiedad evidente, utilizo la encubierta? Y eso detona nuevas ideas en las y los diseñadores. Bueno, con esto cierro esta parte del módulo de interacción. Me gustaría saber si hay algunas preguntas por parte de las moderadoras o de la audiencia en general. Bueno, a mí me surgió una duda ahorita que estabas hablando de los videos, ¿no? Que tuvieron que hacer videos, bueno, que se tienen que hacer videos para completar las definiciones. No sé si sea ahorita el momento o más adelante en conclusiones, si tienes experiencia en hacer este tipo de aplicaciones, páginas o diseños, pero para personas con alguna discapacidad. Porque normalmente cuando pensamos en la experiencia pues de la mayoría de las personas, ¿no? Pero estas minorías o estas personas con alguna discapacidad, ¿qué retos les representan o cómo es que tienen que hacer el enfoque? Porque evidentemente hay personas que les haces un video y en lugar de ayudarlos, realmente no les sirve de absolutamente nada, ¿no? Okay. Bueno, aquí me gustaría retomar tu pregunta desde dos dimensiones. Primero, los videos están encaminados a los diseñadores para que queden más claros estos conceptos de propiedades de interacción. Lo que encontramos es que nuestras descripciones y nuestras imágenes se quedaban cortas. Y bueno, tiene lógica porque la interacción, pues en cierta medida, implica un dinamismo. Es la continuación de la acción, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Por eso definimos realizar estos videos, para tratar de comunicar de manera más efectiva a qué nos referimos con estas propiedades de interacción. La segunda parte de la pregunta, creo que eso es muy interesante para los diseñadores porque se dan cuenta que están diseñando para otro individuo con otra realidad bueno, otra realidad, ¿no? Y una de las maneras en las que se ve cómo el resultado del diseño va a tener implicaciones directas para el usuario con características específicas, en términos sensoriales, hablamos de una discapacidad física, pues recurrimos automáticamente a otro sentido. Si hay una persona ciega, pues tratamos de generar estímulos auditivos o sensoriales. Entonces, creo que en ejercicios aplicados a la práctica del diseño, es interesante porque te das cuenta que la realidad que tú vives es diferente a la de otra persona y también las decisiones de diseño que tú estás tomando van a tener una injerencia directa en ese individuo. Entonces, en ese sentido, yo creo que también le sirve al diseñador o a la diseñadora realizar este tipo de actividades porque abre su campo de acción. Noemí, no sé si tengas tú alguna o pasamos con una que tenemos aquí de la audiencia. Ok, este comentario lo hace Patti Zavala y nos pregunta, en el estilo de interacción familiar, ¿qué pasa con las nuevas generaciones? En el caso del instrumento musical, los niños utilizan aplicaciones y o apps, que bueno, ajá. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? Sí, o sea, una de las cosas que también me gustaría mencionar aquí es este factor temporal, ¿no? Dentro de nuestra realidad, esos son afordancias que nosotros conocemos. Pero en el futuro, o para los niños, probablemente a ellos ya no les van a hacer sentido estas afordancias. Entonces, una de las reflexiones que yo hago en estos momentos es, tenemos que ponernos o estar situados en la realidad de las personas para quienes vamos a diseñar. Si es para niños, probablemente pues tenemos que recurrir a otras ideas. Entonces, esto es interesante porque también está asociado a la experiencia, o sea, la experiencia es dinámica. En ese sentido, el conocimiento acumulativo que yo tengo, pues me va a servir para, a lo mejor, para diseñar ciertos objetos dentro de mi campo de edad, o de mi rango de edad, perdón, que no necesariamente va a aplicar para los infantes. Y ahí es tarea del diseñador, la diseñadora, pues comenzar a adentrarnos a esas realidades, ponernos o tratar de situarnos desde su perspectiva. Empatía, ¿no? ¿Perdón? Empatía. Sí, en cierta medida sería la empatía. Sí, efectivamente, en cuestión de diseño yo creo que todavía no se da, y eso que ya tiene mucho tiempo hablándose de diseñar basado en el usuario, no se da mucho en las carreras todavía este tipo de temas de experiencia de usuario, y es algo que yo creo que sí se debería de dar desde hace muchísimo tiempo ya, precisamente para que se empiecen a generar diseños basados en el usuario al que va dirigido, en las características del usuario. Como decías tú, no es lo mismo diseñar para niños y una página infantil o una página que va hacia un banco, por ejemplo, en lo que quieres es llegar a hacer tu operación rápido, que funcione, que se haga la transacción, lo que sea. No necesitas animaciones, no necesitas videos, no necesitas más, pero tienes que tener identificado el público al que va dirigido. O una página que va hacia un hotel, en donde sí tienes que tener a lo mejor recorridos virtuales, en donde el usuario sabe que se va a esperar un poco en lo que carga el video. Entonces sí, el entender muy bien la audiencia a la que vas dirigido es muy importante para poder generar una buena experiencia de usuario al final, y es algo que, bueno, hasta donde yo recuerdo, no se da en las carreras de diseño todavía, no con la relevancia que debería de darse. Sí, así es, estoy de acuerdo. Ahora, nada más para concluir el comentario de Patti, justamente el hecho de que comencemos a presentar estos conceptos ya pueden ser detonadores para que nosotros, los diseñadores, comencemos a reflexionar en estos temas. Porque reitero que desde la enseñanza tradicional del diseño industrial, al menos que es uno de los campos que yo trabajo, no se retoman tan a profundidad estos conceptos, como es la interacción o el contexto. Sí, igual en diseño gráfico, que es más mi área, tampoco se han tomado en las carreras tan profundamente.
Así es. Entonces, bueno, es un área de oportunidad en la que podemos seguir trabajando. Bueno, ya no hay ninguna pregunta, si no paso al módulo 3. Sí, si quieres continuamos. Ok. Bueno, ahora voy a hablar del contexto y cómo el contexto impacta directamente la experiencia. Pero bueno, aquí también ya me gustaría mencionar que pues hay relación entre los temas, o sea, todo está interligado y entonces aquí uno de los objetivos es tratar de entender a profundidad cada uno de los conceptos, pero al mismo tiempo reconocer que estos 4 megaconceptos que son la interacción, el usuario y el objeto y el contexto, bueno, están integrados para crear una experiencia en específico. Aquí retomo esta definición, que es una, ya casi tiene 20 años, es muy simple, pero retoma el tema del contexto, ¿no? La experiencia del usuario se refiere a la experiencia que una persona obtiene cuando interactúa con un producto bajo condiciones particulares. Si nosotros vemos diferentes definiciones de experiencia, casi siempre va a aparecer el contexto. Y entonces, un reto para las personas que estamos insertadas en el diseño, bueno, ¿cómo voy a abordar la complejidad del contexto? Esta es una imagen de un laboratorio donde vemos que hay muchos artefactos, hay muchas personas que también están involucradas. ¿Cómo podemos lidiar con ese caos, ¿no? Que también está asociado un poco al concepto de control. ¿Qué tanto control yo puedo tener en esa situación? Sobre todo porque también hay individuos que tienen sus propias motivaciones y esas motivaciones impactan lo que está sucediendo en ese lugar. ¿Qué es lo que nosotros sugerimos? Bueno, de construir el concepto de contexto en 8 dimensiones y a partir de eso dar ejemplos para después generar una estrategia que los diseñadores puedan implementar. Voy a comenzar a dar algunos ejemplos de los diferentes componentes del contexto. El primero es la estructura física, que se refiere a todos los factores que están involucrados en un espacio para que yo viva una experiencia. Por ejemplo, este es un cine, y bueno, ¿qué involucraría? Pues la organización de los asientos, la ubicación de las bocinas, la iluminación, la pantalla, serían algunos de los factores que están involucrados. Creo que este es uno de las estructuras del contexto con las que estamos más familiarizados. Después, la estructura social. Puede que la experiencia involucre a más de una persona y eso, entonces, tiene que ser considerado en la etapa del diseño. En el ejemplo de la aplicación móvil con el banco, pues generalmente la experiencia es 1 a 1, ¿no? Yo interactúo con esa aplicación y no hay otras personas involucradas. Pero en otras situaciones, pues es muy importante considerar cómo las otras personas van a estar involucradas. Un ejemplo directo, pues es la plataforma de Zoom, que nos permite interactuar, bueno, ahorita nosotros estamos usando Zoom, el resto es a través del chat. Pero en Zoom tradicionalmente, bueno, podemos levantar la manita, dar símbolos de like, etcétera, y eso considera ya la estructura social. La estructura sistémica, bueno, considera que los objetos están relacionados. Hace ratito mencionaba, antes de iniciar esta presentación, que en realidad si el teléfono celular no tuviera conexión a internet, pues en realidad no tendría tanta atención de nuestra parte, porque a partir de esa relación, bueno, yo puedo publicar cosas en mis redes sociales, puedo tomar fotografías, puedo enviar chats con las personas con las que estoy trabajando, enviar correos. Y esto es importante porque una de las limitaciones que tenemos como diseñadores es pensar que los productos son aislados. Y entonces, tener esta dimensión sistémica nos ayuda a identificar áreas de oportunidad. Bueno, la siguiente es la estructura situacional. Yo puedo aprender a manejar o pilotear un avión en un simulador y va a ser diferente la experiencia hacerlo en la realidad. En la primera situación yo me estoy preparando, pero en la segunda, bueno, ya está ocurriendo todo el evento, ya hay otros factores involucrados y eso va a impactar directamente la experiencia. Entonces, aquí lo que me gustaría resaltar es que las situaciones en las que yo estoy involucrado con los objetos van a tener una relación directa con la experiencia. Entonces, por eso es importante considerarla. Un ejemplo que ahorita todos estamos viviendo que creo que indica claramente a qué se refiere esta situación es
el trabajo, ¿no? Ahorita nosotros todo lo estamos haciendo desde casa y pues eso tiene implicaciones particulares. Por ejemplo, yo no tenía escritorio y ahora me lo tengo que comprar, me tuve que traer mi computadora, ya todo lo hago a través del celular porque el teléfono de la oficina pues no está en uso y es una situación que va a terminarse, esperemos pronto. Y entonces esta nueva situación también nos está dejando aprendizajes. Siempre tenemos que estar en la oficina, siempre tenemos que dar clases presenciales. Sabemos que cada una tiene características particulares y eso también está asociado a la situación. Y bueno, por ejemplo, en relación al uso de interfaces, si yo estoy en una situación de estrés, va a ser muy complicado que yo pueda resolver una tarea compleja, como es el caso de tratar de hacer un reporte en el banco por hacer un depósito incorrecto. Entonces, todo el estrés acumulado hace que me centre en la tarea y no busque alternativas. Pero si estoy en una situación relajada, bueno, puedo explorar la aplicación, puedo darme el tiempo para saber de qué van las diferentes funciones y a partir de ahí, potencialmente, encontrar la respuesta. Entonces, este es otro ejemplo de cómo la situación va a impactar la experiencia del usuario. Y bueno, está la estructura cultural, cómo el conocimiento que nosotros vamos acumulando a partir de la cultura en la que vivimos, va a impactar la relación que tenemos con los objetos. Por ejemplo, cómo usamos WhatsApp los mexicanos y mexicanas. Generalmente lo usamos mucho para hablar con nuestros compañeros, para saludarnos, para pasarnos noticias y comunicar de manera directa algún mensaje que consideramos relevante. Pero, por ejemplo, hay otras comunidades que se han apropiado de WhatsApp para tratar de apoyarse económicamente en dichas comunidades. Es decir, lo utilizan como un medio para decir, bueno, yo necesito este préstamo, ¿cómo me puedes apoyar? Y eso ya también es un reflejo cultural. Esto ocurre particularmente en Nigeria. Puede que también ocurra en Latinoamérica. Lo único que estoy tratando de comunicar es que nuestra cultura también afecta la relación que nosotros tenemos con los productos. Este sería otro ejemplo. Culturalmente, nosotros hemos aprendido que todo lo que es de color azul es para niños y lo que es de color rosa es para niñas, ¿no? Eso es algo que se ha cuestionado de manera muy fuerte en años recientes, pero lo seguimos implementando, es decir, nuestras creencias las seguimos implementando no solamente en objetos físicos, también en objetos digitales. Vemos estas dos aplicaciones que se supone que están orientadas a mujeres y entonces los diseñadores dicen, bueno, voy a utilizar el color rosa para enmarcar que van a ser utilizados o están dirigidos a mujeres. ¿Eso cómo impacta la experiencia? Pues no tiene mucho impacto, porque al final de cuentas, el fin de la aplicación es lo que va a tener mayor peso en cómo va a ser evaluada esta experiencia. Y bueno, este es otro ejemplo de cómo nuestra realidad va a impactar en las soluciones, ¿no? La mayoría de las aplicaciones son desarrolladas en Estados Unidos por hombres blancos. Y entonces, ¿qué sucede? Que las bases de datos para hacer reconocimiento facial tienen estas características y bueno, el impacto directo es que personas negras o mujeres no tienen tanto porcentaje de reconocimiento con este tipo de tecnología. En cierta medida, los sesgos culturales que nosotros tenemos los estamos reflejando en los objetos que estamos diseñando. Y bueno, la estructura temporal se refiere a cómo nos vamos relacionando a través del tiempo con los objetos. Esta es la segunda interfaz de Google. Si bien no ha cambiado tanto, hay factores como el logotipo, los botones que aparecen, el número de respuestas que sí se han modificado. En términos generales, bueno, la interacción se ha mantenido con pequeños cambios, ¿no? Desde hace varios años. Y aquí una de las cosas que quiero explicar con mayor detalle es esta relación que yo voy teniendo a través del tiempo con los objetos. Por ejemplo, en el presente estoy experimentando cómo usar mi cámara digital. Y eso me va generando conocimiento. Voy teniendo mejores habilidades para tomar fotografías, pero
probablemente en el futuro mi cámara se descompone y tengo que comprar una profesional, ¿no? Ese conocimiento acumulativo y todo ese tiempo que yo he utilizado el objeto, bueno, va a verse reflejado también en el nuevo producto. Evidentemente, quizá el nuevo producto va a tener nuevas funciones, pero yo ya desarrollé ciertas habilidades como el encuadre, el manejo de iluminación con mi cámara anterior, y todo eso se genera a través de un periodo de tiempo, y ese periodo de tiempo impacta directamente a la experiencia. Ahora, ¿qué es lo que hemos estado, cómo estamos utilizando estas dimensiones? Primero, bueno, les pedimos a las personas o a los estudiantes que seleccionen el objeto a diseñar, si ya existe, o la situación en la que van a estar inmersos, ¿no? Y entonces a partir de ahí les ofrecemos unos diagramas que tienen la explicación de cada una de las de las estructuras del contexto. En un momento se las voy a enseñar. Y a partir de ahí generan una guía de entrevista. El ejercicio en términos concretos es que vayan al contexto, hablen con las personas, se informen, obtengan información, y a partir de ahí implementar, con el conocimiento que obtuvieron, implementar una propuesta de diseño que considere esas características. Estas son las imágenes de la herramienta que les damos. Básicamente es una hoja donde vienen las diferentes explicaciones de las estructuras. Las personas, viene un espacio en donde los diseñadores tienen que comenzar a reflexionar cómo cada una de estas estructuras va a impactar o potencialmente impactar su propuesta de diseño, y a partir de esto se genera un guión de entrevista. Van y hacen la entrevista con las personas que van a utilizar el objeto, y con base en eso generan síntesis como esta. Por ejemplo, cómo fomentar el ciclismo, ¿no? Y entonces, a partir de la estructura sistémica, se requiere conexión entre ciclopistas, aprender el lenguaje ciclista mejora la comunicación, peatón ciclista automovilista, integración del ciclismo con otros medios de transporte. Eso hace que los diseñadores vayan contemplando todas estas características para tratar de insertarlas en una solución. Entonces, deconstruimos el contexto, lo tratamos de entender y luego lo volvemos a integrar a través de esta herramienta, en donde integramos los hallazgos generales que ya nos dan esta visión integral de esos factores que nosotros consideramos relevantes y que tienen un impacto directo en la experiencia del usuario. Bueno, con esta síntesis voy a terminar este módulo. La literatura afirma que el contexto impacta a la experiencia del usuario. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues al menos desde el punto de vista del diseñador. ¿Cómo podemos manejar esta complejidad? Nosotros generamos esta alternativa a través de establecer estas estructuras, generar definiciones y proveer esta herramienta para que se comience a pensar en el contexto de manera consciente. Es una aportación que consideramos que hacemos. Deconstruimos, lo analizamos y posteriormente integramos los hallazgos para informar las propuestas de diseño. Ahora, cuando hablaba de las hebras y de que todo está relacionado, bueno, filósofos como Heidegger dicen que nosotros somos seres que estamos en el mundo, y entonces eso implica que el mundo me afecta y yo afecto al mundo. Es decir, el contexto impacta mi relación que yo tengo con los objetos y yo impacto la relación que tengo con esos contextos. Entonces es ahí cuando ya vemos que la relación persona, interacción, objeto, contexto, pues es más compleja de lo que parece en los diagramas. Y bueno, uno de los aprendizajes que hemos tenido, profundizar en el análisis del contexto, estimula la identificación de oportunidades para mejorar la experiencia en la interacción persona-objeto. ¿Por qué? Porque tradicionalmente no estamos conscientes de esta dimensión, y entonces al momento de que comenzamos a analizarla de forma más exhaustiva, nos damos cuenta que hay factores que no teníamos contemplados. Y esos factores se convierten en áreas de oportunidad que nosotros podemos ocupar a través de la práctica del diseño. Me gustaría saber si hay alguna pregunta de las moderadoras o de la audiencia. Yo tengo una. Bueno, esta herramienta que nos mencionas es algo que se debería de difundir más, ¿no? Que se debería compartir más, y como decíamos hace rato, se debería de plantear en
en la enseñanza tradicional de diseño, porque yo creo que sí es algo muy, muy complejo, como diseñador, porque además los contextos van cambiando incluso para cada persona, como decías hace rato, bueno, a lo mejor la persona está estresada por X razón o porque hizo una transacción mal, o por ejemplo, ahora que los niños están estudiando, los están estudiando igual desde otros contextos, desde a lo mejor problemas familiares y están interactuando con las herramientas. Entonces, eh, cómo generar este amplio necesidad de diseñar en función del contexto del usuario, que además el contexto va a ir cambiando, todo el tiempo va a estar cambiando. Entonces yo creo que es un reto muy, muy grande se necesitan como diseñadores, como generadores de experiencias, muchísimas más herramientas para poder atacar todo esto. Entendiendo que además, como mencionabas hace rato, pierdes el control muchísimas veces, ¿no? El control está del otro lado, entonces, ¿cómo ir como mediando o atacando esta parte? Sí, con gusto estas herramientas yo se las puedo compartir para que las tengan en el seminario. Hay alguna literatura que hemos desarrollado, pero sí lo importante es que nosotros como diseñadores nos demos cuenta que hay otros factores y esos factores van a impactar pues la experiencia como lo hemos visto a nivel teórico, pero también a nivel práctico. Todo esto que ha sucedido en torno a la educación a distancia, por ejemplo, en la primaria, tiene características muy particulares de México. Por ejemplo, no tenemos tantas computadoras, bueno, las familias no tienen tantas computadoras o acceso a Internet. Y bueno, bajo esa premisa eh, se decide que las clases van a transmitirse en la televisión. Entonces, eso refleja una realidad de nuestro país. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Pues que el niño nada más tiene que estar escuchando la televisión, ¿no? Y entonces a partir de ahí, bueno, también mi hijo tiene 5 años, han reaccionado los profesores, también se generan sesiones en Zoom, y ahí vemos que hay restricciones a partir del contexto, físicas, culturales, económicas, pero también hay áreas de oportunidad. Y en ese sentido creo que los diseñadores podemos participar de diferentes maneras, reconociendo esas acciones colectivas que están emergiendo para tratar de generar una propuesta que contemple las habilidades del diseño, por un lado, y por otro, bueno, pues también involucrarnos más en la situación que está ocurriendo en nuestras localidades. Sí, la situación que tiene cada grupo en particular y la movilidad de las situaciones. Así es. Patti Zavala nos comenta que para recabar información del usuario en las preguntas también es importante observar su lenguaje corporal. Sí, evidentemente hay diferentes herramientas para recolectar información. Creo que todo depende de los fines. Hay un experimento muy famoso de Philips en donde les preguntaban cuál era la grabadora, según recuerdo, que más te gustaba, y siempre decían, no, que la de color negro, ¿no? Y una vez que terminaban ese cuestionario, las personas salían y les decían, bueno, te regalo la grabadora que estábamos evaluando. Y agarraban la del color opuesto, ¿no? Ahí, esto ya sabemos que muchas veces las personas no necesariamente tienen la conducta que dicen tener, pero también es importante saber en qué momento queremos obtener información relacionada a las conductas. Creo que esa es la clave. Muchos de los ejercicios de la experiencia, para comunicar la experiencia, pues utilizamos recurrentemente herramientas narrativas, porque es la forma en la que nosotros nos comunicamos y podemos explicar lo que hemos vivido. Bajo otras perspectivas, donde no necesariamente estudie la experiencia, por ejemplo, pues puedo recurrir a este tipo de observaciones y también son valiosas. La única recomendación que yo haría es, dependiendo del objetivo que yo estoy tratando de responder, puedo recurrir a la herramienta más adecuada. Y evidentemente, las conductas nos van a dar información que puede ser relevante para la práctica del diseño. También entran dentro de estas herramientas estas tarjetitas como de emociones, en donde la gente va seleccionando la emoción que le genera algún producto o servicio.
Si esa herramienta no la tengo presentada aquí, déjame ver si la tengo aquí en mi cuestionario, en mi cajón, pero sí, o sea, otra de las cosas que vimos es que las personas sienten emociones, pero no tienen un vocabulario. O sea, si yo llego y les pregunto, oye, Noemí, ¿qué emociones te está causando esta conferencia? Pues a lo mejor me vas a dar descriptivos que no necesariamente son emociones. Entonces, bueno, ahí detectamos, bueno, identificamos 30 emociones, 14 positivas, 14 negativas y 2 neutras. Y una vez que ya interactuaron con un producto, les decimos, bueno, ¿cuáles son las emociones que tú experimentas? Les damos las tarjetas, las personas eligen cuáles son las emociones que experimentan y nos explican por qué. Pero entonces las tarjetas ya son detonantes que nos dan información y esos detonantes nos ayudan a entender problemas con el producto. Por ejemplo, la frustración. ¿Qué es lo que causa la frustración? Que las personas no puedan completar una tarea con un objeto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues resolver ese problema, que las personas realmente puedan completar la actividad. Y eso no es y eso es muy recurrente. O sea, los diseñadores generamos mucha frustración en las personas por algo que puede ser resuelto en términos muy sencillos, ¿no? Como el que realmente completen esa actividad. Y por eso también está todo este concepto de usabilidad, que uno de los objetivos es que comprobar que podamos cumplir con las tareas que se supone que va a realizar el objeto diseñado. Claro. Tenemos otras preguntas. Claro. Esta es de Daniela Suchil y pregunta, ¿las entrevistas podrían corroborarse con la observación o con alguna... Ay, ya me brincó la pantalla. Ay, no, más bien ya se perdió la pregunta. ¿Quieres la leo? Ajá, sí, ya la encontré. ¿Las entrevistas Okay. podrían corroborarse con la observación o alguna otra herramienta? Sí, hay, por ejemplo, en la etnografía se acostumbra a hacer una triangulación. Entonces, tú puedes establecer diferentes estrategias para triangular la información y a partir de ahí establecer objetivamente la respuesta, ¿no? O sea, tratar de corroborar que la información sea auténtica. Entonces, no solamente a través de la observación, puede haber otros medios. Pero esta idea de triangulación es que a través de 3 medios te indican una misma tendencia. Gracias. Y la siguiente es de Miguel Osorio. ¿Hay ejemplos de cuestionario o modelos de intervención para recolectar la información? En términos del contexto, no, o sea, al menos yo no los conozco. Sí hay algunos cuestionarios para recolectar la información en términos de experiencia. Son muy generales, algunos son desarrollados por Mark Hasenhall. Él divide la experiencia en factores hedónicos y factores pragmáticos. Los pragmáticos están asociados a las funciones instrumentales del producto, pero los hedónicos a todo el placer que me causa, a las emociones, a los factores afectivos, al bienestar. Y a partir de ahí, él trata de, bueno, él desarrolló estos cuestionarios para explorar estas 2 dimensiones de la experiencia. Gracias. Y la siguiente es Miguel Osorio nuevamente. ¿Qué competencias debe desarrollar el diseñador para interpretar la subjetividad del usuario y no quedarse en lo literal o solo es intuición? Sí, esa es una pregunta muy interesante porque es una discusión que hemos tenido en el diseño. Hay 2 conceptos que voy a explicar. Uno es investigación para el diseño y investigación en diseño. Al menos lo que yo concibo como investigación para el diseño son estas actividades que nosotros diseñadores hacemos de manera intuitiva para informarnos de una situación y tomarla en cuenta para la creación de un objeto. Para eso, bueno, lo que yo necesito es estar atento, poner atención y ser asertivo, ¿no? Y escuchar a las personas. Pero si queremos profundizar en el conocimiento, tenemos que desarrollar habilidades que están asociadas a investigación en diseño, en donde ya está involucrada la metodología y por lo tanto la planeación, el análisis de resultados de manera sistémica. Y en ese sentido, bueno, nos tenemos que preparar más hacia habilidades orientadas a investigación seria, considerando que tenemos que hacer un protocolo, una planeación, una captura, por ejemplo, de las entrevistas,
un análisis a través de codificación, sobre todo esto en términos cualitativos. Y cuantitativos, pues definir si es un experimento controlado o no controlado, definir el cuestionario. Yo considero que las habilidades para hacerlo esto de manera más seria, pues están orientadas al desarrollo de habilidades orientadas a la investigación. Gracias, Noemi. No sé si tú tengas otro comentario. Nada más una pregunta rápida. ¿Crees tú también que se tengan que involucrar conocimientos psicológicos por esta cuestión del manejo de emociones o de entender las emociones? Bueno, depende de lo que estemos estudiando. Aquí voy a hablarlo de dos dimensiones. Me faltaría una que creo que es importante y está un poco asociada a lo que tú mencionas, Noemí, factores éticos. Es decir, yo cómo voy a relacionarme con los individuos. Por ejemplo, si alguien me dice, yo ya le hago la primera pregunta y después de eso ella ya no me quiere responder, está en todo su derecho en retirarse, ¿no? Y entonces ese también es un entrenamiento que tenemos que recibir nosotros, los diseñadores, cuando interactuamos con las personas. Y está asociado a factores éticos. Y el segundo, pues es que si tú estás realizando un estudio profundo de un tema en particular, creo que sí debes de adentrarte. Por ejemplo, los estudios que nosotros hemos realizado a partir de las emociones, bueno, implicó que tuvimos que estudiar las diferentes teorías de las emociones, como es las emociones universales, la de la activación, la teoría de las emociones cognitivas, la teoría cognitiva de las emociones, porque cada una tiene características particulares. Nosotros, o yo en particular, me enfoco a la teoría cognitiva de las emociones, porque las emociones tienen una dimensión cognitiva que nos ayuda a definir por qué yo estoy experimentando esa emoción. Y al menos desde la práctica del diseño, eso es muy relevante porque pueden ser puntos de partida para anular esa emoción o para estimularla. O sea, para nosotros es importante identificar las causas. Y esa teoría cognitiva de las emociones justo explica esta dimensión consciente del sentir de las emociones. Entonces, si profundizamos un aspecto específico de la experiencia, yo pensaría que sí tenemos que tener conocimiento de esta dimensión. Gracias, ya por mi parte. Yo tengo una duda. Mi comentario también que iba a hacer también iba muy enfocado a lo que preguntó Noemí, si se necesita como ver la parte psicológica del grupo al que voy a ir, bueno, al que va a estar dirigido, solo sus hábitos, o si como es como mucha lectura sobre cómo se comportan estas personas. Y bueno, yo me acuerdo que en mi época había una película de Tom Hanks que se llamaba Big, ¿no? Que era donde contrataban a un niño que por alguna situación se había hecho adulto y entonces era el mejor que tenían para diseñar juguetes, básicamente porque tenía la mentalidad de un niño, ¿no? Entonces mi pregunta es, entre los diseñadores, sí tienen como esta, vamos a llamarle especialización, ¿no? De yo me voy a enfocar más al diseño para niños, yo me voy a enfocar más al diseño de objetos para este tipo de personas. Y sí, después de este proceso de pues, hacer el estudio del público al que va dirigido, hacen el desarrollo y después tienen una fase de prueba. En esta fase de prueba incluyen personas de su público objetivo y personas que no son de su público objetivo, o únicamente incluyen personas a las que va dirigida esta, pues no sé, lo que estén desarrollando, el objeto o la aplicación o lo que sea que estén desarrollando. Ajá. Bueno, hay muchas posturas que pueden ser contrastantes. Voy a responder primero la primera parte de tu pregunta. Al menos la educación que yo recibí en la licenciatura es muy genérica en diseño de producto. Ya de acuerdo, una vez que terminas la licenciatura, ya depende de, al menos esa es mi percepción, depende de los intereses que cada uno de los individuos vaya teniendo, pues se va especializando. Por ejemplo, hay algunas diseñadoras del CIDI que se enfocan en diseño para niños y hay algunos que se enfocan en diseño para personas con una discapacidad. Y hay algunos otros que comienzan a abordar el tema de diseño para mujeres, ¿no? Pero eso creo que se da ya de manera seria una vez que terminaste la licenciatura o quizá a través de un posgrado. Eso por un lado. Sobre todo porque pues, las licenciaturas en diseño tienden a ser genéricas, te dan la información básica y a partir de ahí, pues las herramientas tú las tienes que ir desarrollando.
Respecto a la segunda dimensión, hay algunos autores que dicen que tenemos que involucrar a un grupo amplio de personas que no sean representativas del grupo, porque te va a ayudar a identificar problemas que no tienes enmarcados, ¿no? Que no están dentro del enfoque en el que estás trabajando. Yo creo que todo depende mucho de los objetivos que tú estás buscando. Si estás haciendo un ejercicio de usabilidad, por ejemplo, para comprobar que realmente funciona bien tu producto, y en ese producto, bueno, la población que va a usar ese producto involucra un rango amplio de personas, pues yo sería de la idea que sí tendrías que involucrar a un grupo representativo, justo para evaluar si realmente está funcionando lo que estás diseñando. Entonces, depende mucho de los objetivos que tú estás buscando. Y evidentemente nosotros decimos, sí, hay que evaluar a los usuarios y hay que hablar con ellos, lo cual yo estoy completamente de acuerdo, pero también si estamos en una empresa que no tiene los recursos, pues va a ser complicado hacerlo, ¿no? Yo esperaría, por ejemplo, que los bancos que generan mucha riqueza a través de nosotros, pues, tuvieran un laboratorio súper especializado de experiencia del usuario y le paguen a los usuarios por participar en sus sesiones, porque eso también es otra de las características que en términos éticos podría hacerse. O sea, si yo te invito a participar para mejorar mi producto, pues mínimo te debo de dar una compensación económica. Y no sé si eso esté sucediendo. Gracias, ya por mi parte sería todo. Si quieren continuar. Sí, bueno, nada más, ahorita que decía de los usuarios y luego cuando no se tiene mucho recurso, yo me acuerdo que en alguna plática de usabilidad o de cuestiones para desarrollar sitios web nos decían precisamente que, bueno, si no tienes esta manera de hacer estos ejercicios de pruebas de usuario y todo eso, que muchas veces lo que puedes hacer es preguntar tú entre tu misma familia a las personas mayores y a las personas más chicas y ponerlos a probar en tu sitio y entonces, bueno, llegar ahí a ver cómo se comportan y cómo reaccionan y cómo ponerles tareas específicas y cómo van reaccionando ante eso y qué tanto logran hacer las tareas para ver si tu sitio está funcionando, si no Sí, tienes recursos. sí, o sea, éticamente no es lo más recomendable, porque recurrimos a nuestro círculo familiar Claro. para algo. Pero bueno, depende también mucho de las características y de la situación, ¿no? A lo mejor en términos académicos, en la licenciatura, podemos decir, busca una persona con estas características. El beneficio es académico, o sea, no vamos a tener un beneficio económico. Y bajo esa Claro. situación, potencialmente, bueno, se le explica al alumno, se hace una carta de acuerdo y, bueno, se realizan este tipo de instrucciones para que se realicen de la mejor manera. Ahora, coincido que nos hace falta entrenamiento para lidiar con este tipo de información. O sea, si comparamos a los diseñadores con los psicólogos en este tipo de pruebas, pues les vamos a generarles mucha risa a los psicólogos porque nosotros lo hacemos de manera muy intuitiva y ellos ya lo tienen bien desarrollado. Sí, a lo mejor equipos multidisciplinarios. Sí, esa es una de las estrategias potenciales para resolver este reto. Muy bien. Bueno, voy a ir a la última parte de esta presentación, en donde voy a presentar un caso de estudio en donde ya tratamos de integrar conocimiento que pueda implementarse en la práctica del diseño a partir de esta idea de la experiencia de autonomía. Estudiamos esta experiencia en la interacción persona-producto. Les voy a explicar cómo realizamos el estudio, los hallazgos que encontramos y algunos principios que sugerimos para la práctica del diseño. Y a partir de eso, una pequeña discusión para concluir la presentación. El objetivo de la investigación era comprender a fondo cómo se experimenta la autonomía en la interacción persona-producto y también su relación con el bienestar. Sabemos que la autonomía se ha identificado en estudios de psicología como una necesidad psicológica. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, sentir que tú eres la causa de tus propias acciones sin la intervención de fuerzas o presiones externas. A esto se refiere la autonomía como necesidad psicológica. Estos autores han propuesto 10 necesidades psicológicas y algunos investigadores del campo de la experiencia del usuario
los hemos retomado como una tipología de experiencia. Y a partir de esto realizamos estos estudios para entenderlos con mayor profundidad. ¿Por qué es importante estudiar la autonomía en el diseño? Bueno, porque en nuestra disciplina existe poco conocimiento y es muy importante porque está involucrado en la interacción persona-objeto. Además, porque es un medio para impactar de manera directa en el bienestar y en la generación de experiencias positivas. La investigación que se ha realizado en el campo de la psicología ha presentado evidencia contundente de que esto sucede. Y bueno, una de las cosas que creo que también nos hace falta en la práctica del diseño es que siempre hablamos de necesidades, pero al momento de explorar, ok, ¿qué necesidades? Nuestro conocimiento o lenguaje es limitado. ¿Cómo realizamos este estudio? En un periodo de 3 semanas invitamos a algunas personas a que eligieran un producto que les generara autonomía. Les dimos una hoja para que nos explicaran por qué ese objeto les estimulaba la autonomía. Les dimos la definición de autonomía para encuadrar el estudio. Y bueno, también nos enfocamos en productos durables. Por ejemplo, en vez de un plato desechable, pues un teléfono celular o un taladro. Y bueno, el interés en este caso concreto es en generar conocimiento asociado a la experiencia de autonomía que podamos comunicar a diseñadores y diseñadores para tratar de generar este tipo de experiencias sin necesidad de tener un enfoque asociado a la industria. De esta manera recolectamos los datos. Bueno, primero las personas seleccionaron el producto, les dimos una hoja, le tomaron una foto, llenaron la información de por qué ese producto les generó autonomía. Después utilizamos una herramienta que se llama mapa de la experiencia, más adelante la voy a mostrar y explicar. Generamos un guión de la entrevista, aplicamos la entrevista y también les presentamos un listado de propiedades de interacción, como las propiedades de interacción se las presenté anteriormente. Estos fueron los productos que seleccionaron las personas. Podemos ver que la mayoría, bueno, hay desde interfaces hasta productos de consumo durable, como puede ser un automóvil. Entonces, hay mucha diversidad en este tipo de productos, pero todos tienen características particulares que más adelante voy a explicar. Lo interesante y lo que me gustaría resaltar aquí es que si bien yo ahorita presento muchos productos tangibles y eso está muy asociado a pues la formación inicial que tuve, que es diseño industrial, mucho de las cosas que hemos identificado aplica para lo tangible y lo digital. Ese es uno de los aprendizajes que hemos tenido y este es uno de los ejemplos que voy a usar para argumentar eso. Este es el mapa de la experiencia. El mapa de la experiencia es una herramienta que desarrollaron investigadores de Finlandia, según recuerdo. Este mapa tiene 2 ejes, en donde el primer eje es el tiempo, y ahí tenemos 3 etapas. Al inicio, bueno, antes de tener el contacto con el producto, al inicio y ahora. Aquí una de las cosas que me faltó mencionar es que uno de los requisitos para elegir el producto es que la persona ya lo tuviera por al menos un mes de uso. Y entonces el eje de las X está asociado al tiempo y el eje de las Y está asociado a si la experiencia es positiva o negativa. Entonces la instrucción es muy sencilla, se les da este diagrama a las personas y les decimos, bueno, quiero que nos reportes cómo fue tu experiencia con este objeto. Al inicio, cuando lo obtuviste por primera vez y ahora. Y entonces esta es una de son respuestas que muestran las tendencias que obtuvimos, en donde antes de tener el objeto la experiencia era negativa. Una vez que ya se obtuvo el producto, cambió un poco la experiencia, pero en el momento de la entrevista la experiencia ya era positiva. Y esto es interesante porque nos da información de por qué al inicio, eso también lo investigamos a través del mapa de la experiencia, por qué al inicio no era positiva, bueno, era negativa, y cuáles fueron los factores que fueron modificando esa experiencia. Aquí abordamos la temporalidad de la experiencia en la relación persona-producto. Y bueno, después hicimos preguntas
asociadas de por qué el producto estimulaba autonomía, cómo define la experiencia de autonomía, y una directa era si este producto impactaba el bienestar. También les presentamos aquí, básicamente les presentamos el cuestionario con las definiciones de si la interacción era instantánea o retrasada. No les mostramos ni los videos ni las imágenes, simple y sencillamente los descriptores en términos de un cuestionario. Y a partir de esto, bueno, hicimos un análisis de datos cualitativos, recolectamos la información, la capturamos, la transcribimos y la ordenamos, y a partir, bueno, después de eso la codificamos y la integramos. Y esos son los resultados que les voy a presentar. Nuestras categorías fueron 3: dirección, control y producto integral. ¿Cuáles son esas características que tiene un producto que estimula autonomía? Por un lado, la dirección. Los participantes reconocen que planean y dirigen la interacción con el producto para lograr un resultado deseado. Y este resultado deseado está directamente ligado a las motivaciones intrínsecas del ser, a cumplir con el objeto. Por ejemplo, hay una dentista que decía que su taladro dental le servía para convertirse en esa profesionista que tanto deseaba, en esa profesionista que realmente atendía de manera efectiva a sus pacientes. Y el producto entonces es un medio para cumplir metas que son relevantes para las personas. El control, que definitivamente a través del producto la persona puede manipularlo de tal forma que siente que puede realizar las tareas que quiere lograr sin obstrucción. Y esa es otra característica que está fuertemente ligada, bueno, tanto a la interacción como a la experiencia. ¿Y a qué me refiero con producto integral? A que el producto está bien integrado en términos de sus funciones instrumentales, estéticas y simbólicas. Es decir, el producto sirve para lo que dice que hace, es visualmente atractivo y la persona le atribuye algún valor simbólico a este. Y con base en eso, bueno, las personas describen a los productos como confiables y ajustables. Y bueno, todos los participantes reportaron verbalmente que la experiencia impacta directamente en el bienestar. En realidad, bueno, esto es para la investigación no es algo novedoso porque sabíamos que la investigación previa había ligado la autonomía al bienestar. Entonces, simple y sencillamente lo corroboramos en la interacción persona-producto. A partir de esto, nosotros sugerimos estos principios. Aquí me gustaría mencionar que estos principios no los hemos puesto en práctica, estamos buscando hacerlo pronto, pero voy a explicarlos. Primero, debe de existir armonía entre lo que busca la persona y cómo reacciona el producto para cumplir su fin. Segundo, en todos los productos hay un involucramiento, es decir, el usuario es un individuo activo y eso se refleja en cómo se relaciona con el producto. Por ejemplo, en el caso del taladro dental, pues la persona puede modificar la velocidad, la rotación, incluso cambiar las, ¿cómo se llaman? Bueno, realizar muchos ajustes en este taladro para que reaccione de acuerdo a las necesidades de la dentista. Y el control está directamente a la fluidez. Debe de existir una interacción fluida que le permita a la persona realizar las actividades que son relevantes para ella con el objeto. Y el último, pues es la integración. Nosotros como diseñadores tenemos que pensar cómo vamos a integrar tanto la función estética, instrumental y simbólica en la solución que vamos a generar. Consideramos que a partir de la información que generamos, estos principios ya pueden ser puntos de partida para estimular la experiencia de autonomía. Todavía no lo sabemos, pero bueno, a partir de esto ya lo podemos comenzar a indagar. ¿Qué otros bueno, cuáles son los hallazgos de esta investigación? Que bueno, al menos nosotros definimos que hay 3 constructos de la experiencia de la autonomía: dirección, control y producto integral. Si nosotros analizamos otra experiencia, lo que estamos visualizando es que va a haber otras estructuras. La idea de estudiar esta tipología de experiencia es identificar cuáles son esas características únicas que generan la experiencia para que nosotros de manera consciente las tratemos de implementar en las soluciones que estamos desarrollando.
Aquí también retomo esta idea de la motivación intrínseca del ser, porque solamente cuando hay una relación directa entre esas motivaciones y el producto es cuando se genera esta experiencia placentera. Y es ahí cuando retomo esta idea de las necesidades psicológicas, porque estas necesidades psicológicas son constructos que tratan de explicar estas motivaciones. Y por lo tanto, es importante para nosotros conocer por qué las personas se están relacionando con los productos que nosotros estamos diseñando. Y bueno, dentro de la psicología hay una teoría que se llama la teoría de la autodeterminación, que está construida por 3 necesidades, que son la autonomía, la competencia y las relaciones, y de manera sistémica, se ha corroborado de diferentes formas, cuando están involucradas estas 3 necesidades, eso tiene un impacto directo en el bienestar de las personas. Nosotros solamente estudiamos la experiencia de autonomía, pero en el futuro nos gustaría explorar las otras 2 y saber si esta estrategia también la podríamos implementar en la práctica del diseño. ¿Por qué esto es importante para el diseño? Bueno, porque podemos saber, o sea, ya tenemos otra pregunta de investigación. Las sugerencias que realicé anteriormente, la pregunta es, ¿qué tan efectivas son estas estrategias para estimular la autonomía? ¿Es correcto lo que estamos sugiriendo o vamos a tener que hacer ajustes? Estos resultados se pueden aplicar al diseño de todos los objetos, es decir, a servicios, a productos industriales, a interfaces. Creo que ese también puede ser un área de oportunidad interesante. ¿Qué características tiene cada uno de estas subdisciplinas del diseño para promover o implementar estas estrategias que mencioné al inicio? Y bueno, en la práctica del diseño se han sugerido diferentes enfoques para estimular el bienestar. Por ejemplo, Peter Desmet habla del diseño positivo y nosotros nos alineamos más a la teoría de la autodeterminación. ¿Cuál de estas 2 estrategias es más efectiva para los diseñadores? Ya hay diferentes opciones y entonces dentro de la práctica del diseño podemos comenzar a evaluar cuál puede incidir de manera directa y efectiva en el bienestar. ¿Cuál es la síntesis de esta dimensión? Bueno, esta investigación ofrece una comprensión profunda de la experiencia de autonomía en la interacción humano-producto. Y aquí lo que tratamos de hacer es ya partimos del concepto de experiencia e involucramos los otros factores. Involucramos las características de la persona, del artefacto, de la interacción y también algunos factores asociados a el contexto. La autonomía está fuertemente asociada a motivaciones intrínsecas del ser, aquellas que le permiten desarrollarse y florecer. Y esto también es muy importante porque es algo que, al menos desde mi perspectiva, debemos de tener presentes los diseñadores. ¿Cuáles, en términos de lo que hablaba Mark Hassenhall, cuáles son las metas del ser que quiere cumplir la persona a través de la interacción que tiene con los productos? Y bueno, los resultados tienen el potencial de informar las decisiones de diseño cuando los diseñadores buscan desarrollar productos en los que sea importante estimularla. Esto también es un punto en el que nosotros como diseñadores podemos comenzar a cuestionarnos. ¿Es importante que yo estimule esta experiencia? ¿Por qué? Y si es así, bueno, ya tengo una guía para tratar de lograrlo. Voy a hablar, ya nada más me faltan 3 diapositivas para volver a abrir el panel de discusión. Me voy a enfocar ahora a las conclusiones generales de esta presentación. Bueno, la primera, el diseño de experiencias es un enfoque que retoma una cualidad esencialmente humana. Y el centro es la persona. La experiencia es una cualidad intrínseca del ser y retomamos aspectos como las emociones. Entonces, en cierta medida, esta perspectiva se enfoca en esa característica humana. A lo mejor en términos de herramientas no va a ser muy distinta. Yo puedo hacer un prototipo, puedo hacer la evaluación del prototipo, una planeación de usabilidad, pero sí difiere en términos de intencionalidad y del proceso. ¿Por qué? Pues porque desde el inicio yo debo de decir, esta es la experiencia que yo quiero generar y el proceso es a la inversa. El proceso está dictado por el fin, que es la experiencia de diversión, en el caso de la silla Spuncher. Hay varias estrategias para diseñar experiencias.
Simple y sencillamente, nosotros, dentro de ese panel de posibilidades, tenemos que comenzar a reconocer cuál es la más adecuada para el proyecto que yo estoy diseñando. Hay diferencias, por ejemplo, en términos de prototipado. En el caso de los productos, generalmente hago un prototipado físico, y en el de los digitales, hay algunas veces que incluso ya uso el software para simular la estructura general de la página web o de la aplicación, y eso ya me da información directa asociada a cada una de las soluciones. Y una de las perspectivas que también se retoma de manera muy recurrente en la investigación es que es un proceso interdisciplinario. Y creo que eso se refleja muy bien con la discusión que tuvimos respecto al tema de la psicología, de la sociología, de los factores éticos que tenemos que considerar. El diseño de experiencias no sustituye a otros procesos de diseño, simple y sencillamente trata de complementarlos. Dentro del proyecto de la innovación sabemos que en la ingeniería hay algunos procesos, en el diseño hay otros. Este es uno más que tiene características particulares y que en situaciones específicas yo creo que debe de ser el enfoque adecuado, pero para eso necesitamos entrenarnos, necesitamos saber en qué momento me realizo un proyecto enfocado en la experiencia y en qué momento enfocado en el producto como tal. Para diseñar experiencias es necesario interactuar, entrevistar, observar a los usuarios. Yo me tengo que relacionar con ellos porque de lo contrario va a ser muy difícil conocer su experiencia e implementarla. Si esto no ocurre, yo diría que no se están diseñando experiencias. Se están diseñando ideas que yo tengo, y estas ideas preconcebidas las implemento en un producto. Y genero problemas como lo que les presenté del reconocimiento facial. Implemento mi realidad del mundo y la dicto a un grupo de personas más amplio. Y bueno, esto también está asociado a una de las preguntas. Las habilidades de especialistas en diseño tienen que evolucionar e ir más allá de la apariencia, función, producción, y orientarse a entender la realidad de las personas, por un lado, pero también a complementar nuestras habilidades de diseño a partir de habilidades relacionadas con la investigación científica. Esas son todas mis conclusiones y bueno, les hablé de la experiencia de autonomía y las conclusiones generales de la presentación. ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Yo sí tengo una. ¿Hay alguna ISO o alguna normatividad o algo en cuanto a diseño de usuario que igual muchas veces también eso nos sirve como de guía para saber por dónde acercarnos y qué es lo que tenemos que medir y a qué darle más importancia? Sí. Y hay una ISO que retoma el tema de la experiencia, es la ISO de diseño centrado en el usuario. Y en esa ISO establece el tema de la experiencia. Básicamente, más adelante, ahorita no tengo el dato preciso del número de ISO, pero se los puedo compartir. Es la ISO de Human Centered Design. Y en ese apartado, en uno de los puntos se aborda específicamente que se debe de considerar la experiencia del usuario. También recuerdo que hay una ISO asociada a la usabilidad, que es un tema que está ligado a la experiencia. Gracias, Noemí. No sé si tú tengas algún comentario, alguna pregunta. Muchísimas gracias. No, bueno, en realidad lo que me gustaría es una petición. Nosotros tenemos un grupo cerrado de Facebook del seminario. Entonces, en ese grupo nosotros compartimos por unidad, en este caso la unidad de esta sesión, y compartimos materiales. Entonces, bueno, además de compartir esta presentación que nos está presentando aquí, si nos la pudiera enviar por correo, más herramientas que nos pueda dar, que podamos compartir en el grupo, sería muy útil a la comunidad y a la audiencia. Sí, claro, con gusto les compartimos las herramientas que hemos desarrollado e implementado en la práctica del diseño. Ahorita por parte del público, de la audiencia, no tenemos más comentarios. Solamente uno de Miguel Osorio, que es como un reconocimiento muy interesante. Como diseñador industrial le resulta muy útil esta plática y que espera que se sigan haciendo estos vínculos.
¿no? Pero por el momento no tengo otro comentario ahorita. Ok, pues muchas gracias a Miguel y muchas gracias también a ustedes, y nosotros en el posgrado también vamos a estimular esta relación que ya tenemos con el instituto, pero que queremos hacerla más visible en beneficio de las dos comunidades. Sí, sí, sí. Pues entonces yo, Muy en lo bien. que se animan a hacer otra pregunta, si es que todavía tienen alguna otra duda, quisiera recordarles, por favor, lo del grupo de Facebook que mencionó Noemí. Se les hacen unas pequeñas preguntas cuando piden el ingreso y que los aceptemos al grupo. Si no se responden estas preguntas, no se les puede aceptar en el grupo. Entonces, si ya alguno de los que nos están viendo trató de entrar al grupo y no ha recibido una respuesta por parte de nosotros, no ha sido agregado al grupo, por favor, responda las preguntas o vuelva a mandar la solicitud y responda las preguntas para que lo podamos agregar. La otra era, pues sí, justamente lo que decía Noemí, que si nos puedes mandar materiales, y pues este seminario también, uno de sus puntos es hacer relaciones entre los que nos dedicamos a esta área de cosas digitales y similares. Entonces, pues estos son tus datos. Aquí te pueden encontrar para cualquier duda que tengan, colaboración, explicaciones y demás. Sí, aquí me pueden encontrar, y también si ponen mi nombre en ResearchGate, ahí están todas las publicaciones que he realizado, y bueno, la ventaja de ResearchGate es que son de acceso libre. Perfecto. Y aprovechando que además, bueno, está relacionado también el instituto con el posgrado que coordinas, a mí me gustaría mucho también que en el marco de este seminario, igual y pudiéramos ir platicando, manejando algún taller o algún curso que pudiéramos dar en el instituto en el programa de educación continua, relacionando el seminario y este tema de experiencia de usuario. Muy bien, sí, Sí, claro. bueno, vamos platicándolo y lo vamos anunciando aquí en el grupo. Sí, con mucho gusto lo hacemos. ¿Ok? Voy a compartir ahora pantalla yo, nada más para dejar los vínculos de, De los grupos y demás. Yo de menos los... tengo un último comentario, bueno, no sé si sea último, pero es el último que ha llegado aquí en el Facebook, de Miguel Osorio, que si nos podrías dar como un breve resumen así de los puntos más importantes de esta sesión como para llevarnos en la mente. Bueno, la experiencia del usuario es un tema que creo que es muy importante para la práctica del diseño, porque retoma una cualidad esencialmente humana que aborda temas como las emociones o los sentimientos o la temporalidad, que nos ayudan a detonar nuevas ideas en torno al diseño. Ese sería uno. Segundo, que hay 4 factores que hemos identificado de manera recurrente en la experiencia del usuario, que es el usuario o la persona con sus características, la propiedad, la interacción, el contexto y el objeto. Y las 4 están relacionadas. Ahí apelo a la idea de McCarthy y Wright, que habla de las hebras de la experiencia. Estas 4 hebras siempre están relacionadas. Que para diseñar experiencias, los diseñadores debemos de tener esa intención y tener claro cuál es la experiencia que yo quiero lograr y estructurar la solución a partir de esa meta. En la licenciatura, por ejemplo, siempre pensamos en cómo se va a producir, en cuáles son las características estéticas, en cuáles son los materiales que vamos a utilizar en términos de diseño industrial, y eso hace que nos enfoquemos mucho en el producto y se nos olvida entonces la experiencia. Entonces, el punto de partida es considerar esa experiencia para generar propuestas que la integren. Y bueno, el otro es aprender a relacionarnos con las personas para conocerlas e informar nuestros procesos de diseño. Gracias. Efectivamente, porque no podemos generar una experiencia si no estudiamos bien a las personas, ¿no? A las personas a las que nos vamos a dirigir. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que ahora ya damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguieron a través de la transmisión en vivo. Compartimos aquí todos los vínculos. Recuerden que muy pronto va a estar este video en el canal de YouTube del Instituto, así como han estado las sesiones anteriores.
Para quien no se ha registrado todavía el seminario, está el vínculo, como decía Silvia, el grupo cerrado en donde vamos subiendo materiales de cada unidad y donde es importante reiterar que nos respondan el cuestionario para poder aceptarlos en el grupo. Y bueno, cualquier comunicado, cualquier duda o sugerencia que tengan, está también nuestros correos y los vínculos a nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Fue muy interesante para el seminario, muy interesante para todos. Le agradecemos muchísimo. No, a mí solamente me Perdón. falta agradecerle a ustedes y sobre todo a la audiencia. Ahorita no supe quiénes estaban conectados, pero pues me dio gusto saludarlas y saludarlos y muchas gracias por conectarse y participar en la sesión. Perdón, es que, como les decía, tenemos un pequeño retraso en las redes sociales y llegó otra preguntita. Ok, está bien. De aquí nos vamos a quedar hasta las 6 de la tarde, no importa. ¿No? Bueno, yo porque no tengo nada que hacer más importante que esta ahorita, no sé si usted... La pregunta es, con base en el tema de experiencia de usuario, ¿cómo se podría abordar el tema de implementación de medidas de prevención en el marco de la salud, como en este caso el uso de cubrebocas? Pues a lo mejor, bueno, yo apelaría un poco a esta conciencia social, en donde el cuidar, el que me cuide yo, implica el cuidarnos todos. Entonces, creo que esa sería una de las ideas en torno a explorar. Es como trabajo comunitario, el que yo me pueda, el que yo acepte mi responsabilidad, al mismo tiempo reconoce que yo puedo hacer algo al respecto. Y en ese sentido, yo trataría de estimular soluciones en ese sentido. Y bueno, yo trataría de estimular soluciones en esa dirección. Una de las dudas que a mí me genera esta pandemia es que no sabemos cuál es el nivel de responsabilidad del gobierno y cuál es el nivel de responsabilidad de nosotros. Pero lo que sí está en nuestras manos es tomar decisiones que nos cuiden como comunidad. Muchas gracias. Entonces, ahora sí, si no llegan más preguntas, damos por... Le agradecemos muchísimo que haya podido estar aquí este tiempo y compartirnos toda esta información. No sé si Noemí tengo otro comentario. Les damos las gracias a todos los que estuvieron viéndonos en vivo. No, a mí solamente darles las gracias a todos los participantes. Y espero que esto haya sido de utilidad y gracias por todas las preguntas y comentarios. Muchas gracias. Bueno, pues entonces nosotros nos despedimos del Facebook. Muchísimas gracias y pues los invitamos a la siguiente sesión, que será el cuarto miércoles de octubre. Si es septiembre, si estamos en octubre. Sí. Esperemos que nos acompañen. Muchas gracias. Gracias. Gracias.